hasta Juan el Bautista, devolviéndonos un poquito a Pedro y a Pablo, quisieron conocer en plenitud el misterio de la piedad. Y Dios les dijo, no, ustedes van a escribir solamente, ustedes van a escribir. Pablo lo escribió, pero a Pablo no se le reveló la plenitud del misterio de la piedad. Él lo escribió, pero no se le reveló toda esa plenitud. Vamos a mirarlo en Primera de Juan 5:6. Cuando Juan escribe su carta, Pablo ya había muerto hacía 20 años. Por eso Mateo 13:17 dice que los profetas quisieron oír y ver lo que tú y yo estamos oyendo y viendo. Primera de Juan capítulo 5, verso 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Grande es el misterio ¿de qué? De la piedad. Entonces ahí habla de que Jesucristo vino mediante ¿qué? Agua y ¿qué? Wow. No mediante agua solamente, sino mediante agua y ¿qué? Y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es. Cuando se escribió Primera de Juan, Pablo ya había muerto. Él no alcanzó a leer ese privilegio de leer Primera de Juan. Los cristianos del siglo XXI van a leer Primera de Juan y... Juan capítulo 19. Ya no Primera de Juan, sino el Evangelio de Cristo por medio del evangelista de Juan. Porque tampoco el Evangelio de Juan, es el de Cristo. Capítulo 19, verso 34 y 35. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Y al instante salió, ¿qué salió? ¿Agua y qué? ¿Y qué decía Primera de Juan 5:6? Que Jesucristo vino mediante agua. ¿Ah? ¿Y qué dice ahí el texto? Que cuando le abrieron el costado, al instante le salió agua. Y el que lo vio da testimonio. ¿Y su testimonio es qué? Verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Pero yo les había dicho el miércoles pasado que nos aprendiéramos qué era la piedad. La piedad no es andar así, ¿no? Pablo no le dijo a Timoteo, entra a la iglesia así, vea. La piedad. Entonces, si no se los aprendió, haga el favor para el otro miércoles y apréndaselo. Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. ¿Justificado en qué? En el Espíritu. ¿Sí? Visto por los ángeles. ¿Sí o no? Predicado a los gentiles. Creído en el mundo. Y recibido arriba gloria. Este misterio de la piedad encierra los otros 6 misterios que hay en la Biblia. El misterio de la piedad es el misterio que revela todo el plan de salvación de Dios. Paso a paso, el plan de salvación. Dios fue manifestado en carne. Uy, el misterio de la piedad. El Dios eterno, soberano, alto, sublime, se hizo carne. Increíble, se hizo carne. Y entonces hay que estudiar a fondo, ¿y eso cómo ocurrió? ¿Cómo el Dios verdadero se hizo carne? ¿En quién? Vindicado, justificado en el Espíritu. Ah, fue por medio del Espíritu. Ah, los ángeles vieron y anunciaron que él iba a venir. María, no deje a José, José no deje a María, le dice el ángel, porque lo que hay en el vientre de ella del Espíritu Santo es. ¿Qué más? ¿Predicado a qué? ¿Qué es lo que nos han predicado a nosotros? La obra de Cristo. La obra, ese manifestado en carne habla de la obra de Cristo.
predicado a los gentiles, creído. ¿Cuántos hemos creído? ¿Eh? En el mundo. ¿Sí hemos creído o no? Y recibido arriba, ¿cuántos creen que Él está en gloria? Que Él está en el trono con el Padre, tiene todo dominio, poder y potestad. ¿Cuántos lo creen? Usted tiene que creerlo. Esa es la piedad. Primera de Timoteo 3:16. Usted lo tiene allí. Grande es el misterio de la piedad, poderoso. Este es el misterio más grande en las Escrituras. Vamos a mirar en el material que usted tiene en la página número 3. Página número 3. Habla del misterio escondido. La piedad. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero que ahora revelado por su espíritu. Entonces habla allí, en el material dice, el misterio ahora revelado pertenece a la piedad. El misterio de la piedad es el misterio del evangelio de Cristo. El misterio de la piedad es el misterio de la voluntad de Dios. El misterio de la piedad es el misterio de Cristo. Ahí están los textos. El misterio de la piedad es el misterio de la iglesia. La iglesia es un misterio. ¿Sabe qué dice Efesios 5:32? Grande es este misterio, griego mega. Grande ese misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, porque hasta nosotros como iglesia somos un misterio. Porque los ángeles, dice primera de Pedro 1:12, que conocen todo el plan de salvación de Dios viéndonos a nosotros. Mi Biblia dice, vamos a leerlo, mi Biblia dice en Efesios capítulo 3, ahora volvemos acá, para explicarle que lo que usted y yo tenemos, lo que el Señor reservó en el siglo XXI para nosotros, lo anhelaron los 43 hombres que escribieron la palabra de Dios. Ellos anhelaron este tiempo, el de la gloria postrera, los tiempos finales, el de el mejor vino, lo mejor donde Dios iba a manifestar con toda su gloria. Los 43 hombres lo anhelaron. Dios les dijo, no señores, ustedes van a escribir, esto es para otra generación, esto no es para ustedes. Y lo que anhelan los ángeles, Dios nos lo entrega a nosotros y llorando por una guapanela, por una hoja de vida, por un perro que salió a la calle, porque la esposa le dijo, ¡eh! O porque el esposo le dijo, ¡ah! Y lo que anhelaron estos 43 hombres y lo que anhelan los ángeles, Dios nos lo entrega a usted y a mí. Lo más grande, su sabiduría y sus riquezas. Yo ahí le tengo, espere que ya me estoy calentando. Cuando yo me caliento parece que estuviera bravo, pero no, estoy apasionado por Cristo. Efesios 3:5. Efesios capítulo 3, verso 5. Grande es este misterio. La piedad. ¿Ah? Grande. Leámoslo desde el 3. Efesios capítulo 3, capítulo 3, verso 3 al verso 11. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes os lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, que es el misterio de la piedad. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles, nosotros que no nacimos en Israel, pero que ya somos cristianos, iglesia, son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Y a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles
el evangelio de la guerra, de las cargas, de la confusión, de la religión, de la ley. El evangelio del afán, el evangelio del alma, el evangelio de las tinieblas, el de los reinos de este mundo, el evangelio de la especulación, el del libertinaje, el evangelio de la mezcla. ¿Cuál evangelio? ¿Ah? Porque es que hay un poco de evangelios, pero el de Cristo, el evangelio de las inescrutables. La palabra inescrutables quiere decir incalculables riquezas de Cristo. Estas buenas nuevas. 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, los principados y potestades en los lugares. Ay, eso habla de los ángeles. La iglesia le está enseñando a los ángeles cuál es el plan y el misterio de la piedad. También de nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10 al 12. Esta noche mi Biblia dice que todos los apóstoles y los profetas en el Antiguo Testamento y apóstoles en el Nuevo Testamento, mi Biblia dice que todos los ángeles quisieran quitarnos a todos nosotros de aquí y decirnos, vaya, veas en el partido, porque yo sí quiero ir y conocer la piedad. No se lo dije, pero es Mateo 13:7. Lo que anhelaron oír y ver los discípulos, los profetas, nos tocó a nosotros. Primera de Corintios 2:9, cosa que ojo no vio ni oído, ni ha subido a corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Ese es el misterio de la piedad, la gracia de Dios manifestada en Cristo. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. El misterio de la piedad es el plan salvífico revelado en todas sus manifestaciones. 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo antes de la cruz y las glorias que vendrían tras ellos después de la cruz. ¿Usted nació antes de la cruz o después de la cruz? ¿Después qué nos tocó? ¿Las qué? Glorias. Segunda de Corintios 3:18 dice que vamos de gloria en, y no es de gloria en gloria, de Renault 4 a Renault 12, de Renault 12 a basura. De conocer cada día a Cristo y sus verdades, y cada día a Cristo y sus verdades, cada día a Cristo y sus verdades. Lo demás viene por añadidura y en el tiempo de Dios para que no nos dé lepra. Como Jesse, ¿no? Dice el verso 12, a esto se le reveló a los profetas y a los apóstoles, con Mateo 13:17, que no para sí mismos, sino para quienes, para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirarlos. Misterio de la piedad es el misterio del evangelio de Cristo, es el misterio de su voluntad, es el misterio de Cristo, es el misterio de la iglesia, yo diría verdadera, es el misterio de Dios el Padre, es el misterio de la fe, y ahí encierra el misterio escondido, pero ya que al ser revelado deja de ser escondido para usted y para mí, si tenemos oído, si tenemos el Espíritu, porque es que ya después de tanto tiempo, dice Hebreos 5:11 al 14, otra vez leche, leche, leche. Yo creo que la iglesia está clamando y deseosa de una palabra que le sustente, que le levante, que le aclare, que le llene, que le sacie. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? Hasta mi abuela lo sabe. ¿Sí o no? Volvamos a 1 Timoteo 3. Bueno, ya el 16 lo leímos. Leamos el capítulo 6, verso 3. ¿Qué? ¿Y qué más? Sí, sí, pero me la está resumiendo. Dios fue manifestado en
Vindicado, justificado en él. Vamos a hacer la tarea o democráticamente. Democráticamente. ¿Verdad? Yo le digo, hermano, ¿qué ha aprendido? Y si usted no me dice, democráticamente entonces. O vamos a hacer el ejercicio todos. Dios fue manifestado en, justificado en él. No, yo no. ¿Qué? Predicado a los. Se le faltó una. Dios fue manifestado en qué? Justificado en él. ¿A qué hora es la mariposa? ¿Fue manifestado en qué? Justificado en él. Visto de los. Predicado a los. Creído en él y recibido arriba. El que no enseña la piedad, dice la escritura al versículo 4. Primera Timoteo 6:4. ¿Está qué? Envanecido. Es un obstinado, nada sabe. Cada miércoles yo lo afirmo. El que no predica la doctrina, la sana doctrina de la piedad, no sabe nada. Eso dice mi Biblia, no sé la suya. ¿Nada sabe o sí? Nada, porque en la piedad está todo el misterio, el evangelio de Cristo y la palabra de Dios revelada. Dice el verso 4, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. La piedad no es para fuente de ganancia. Cristo y la revelación y las manifestaciones de Dios y el evangelio del Dios verdadero no es para qué, para pensar una fuente de ganancia. Apártate de los tales amétoros. Pero gran ganancia es que, ay, miren, la riqueza más grande que usted puede recibir en este tiempo es que la piedad acompañada de qué, hermano, alegres, hermana, al menos para la foto y después vuelve y amárguese. 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos, una vida equilibrada. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas. ¿Usted qué prefiere, la piedad o estas locuras necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición? Porque raíz de todo lo malo es el amor. ¿Usted qué prefiere, la piedad o el cual codiciando en algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos? Mas tú, oh hombre y mujer de Dios, abraza estas cosas. Perdón, ¿qué dice? Huye de estas cosas. ¿Y sigue qué? ¿Qué más? Estaban las verdaderas riquezas. Estaban las verdaderas riquezas. La piedad. Vamos a cerrar el primer punto. Estas enseñanzas están siendo grabadas. Hoy tenemos la serie El Evangelio de Cristo, el Evangelio del Reino es Cristo en vosotros. Esta es la tercera, la cuarta enseñanza de la piedad. Vamos a cerrar el primer punto que estudiamos. Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. Nosotros leímos primera de Juan que dice que Jesucristo vino mediante ¿qué? Agua y mediante sangre. Agua y sangre. El 80% de la Biblia son símbolos que hay que saberlos interpretar. Hay que saberlos interpretar. El agua es símbolo de el Espíritu Santo y el agua es símbolo de la palabra de Dios. Y la sangre es símbolo de la carne, cuerpo. Entonces Jesucristo vino mediante agua porque fue engendrado por el Espíritu Santo en María. En María. Y Jesucristo vino mediante la palabra porque Juan 1:1 dice que el verbo se hizo ¿qué? Carne. Pero lo que tenemos que saber de la primera manifestación de la piedad es que él fue manifestado en carne solamente 33 años y medio. Esa manifestación duró 33 años y medio. Ya tuvo su final. Él ya cerró esa manifestación. Él ya no se sigue manifestando de esa manera. Ya hasta allí. ¿Cuándo?
cuando el Señor Jesucristo nació, ahí están los textos desde el Antiguo Testamento, Isaías 7:14, ya lo leímos, 9, 6 y 7. Niño es nacido, hijo nos es dado. Entonces hablábamos de las dos naturalezas del Señor. Dios fue manifestado en carne. Yo ahí le puse unos versículos, pero ese es el misterio más grande en la Biblia y en el cual los cristianos estamos confundidos. Los cristianos ni sabemos, ni discernimos los tiempos, ni estas manifestaciones. Y uno dice, ¿cómo así? Y uno empieza a destapar la piedad y manifestado en carne, ¿cuántos Jesuses? ¿Cuántos Cristos? No es uno solo. ¿Y por qué Jesús de Nazaret? Y se enojan los hinchas de Jesús de Nazaret. Pero ya, ¿por qué Jesús de Nazaret? ¿Y por qué Jesús? Jesús, ¿qué pasó con Jesús? Entonces estamos más perdidos que Pedro en Mateo 17, que está más confundido. Hablo a nivel general los cristianos, por no conocer la piedad. Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. Entonces, el nacimiento de Cristo fue así. Vamos a mirarlo. Lucas, vamos a mirar un momento, Lucas capítulo 1, versos 34 y 35. La manifestación de Dios en carne, en cuerpo, duró 33 años y medio en el cuerpo de Jesús. Pero ya no se está manifestando de esa manera. Ya no, ya no. Hay que avanzar y seguir en las escrituras. Lucas capítulo 1, verso 34 y 35. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Gobierno sobre. Y el poder del Altísimo te ¿qué? Cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vino mediante agua, el Espíritu vino y lo engendró en el vientre de María. Por la palabra, porque Él es la palabra viviente. El verbo se hizo ¿qué? Carne. Primera de Juan capítulo 1, verso 1 al 14. Juan capítulo 1, verso 1 al 14. Listo, está en María. Miqueas 5:2. Tú, pequeña Belén de Éfrata. Belén en una olla, una ciudad menospreciada. De ti saldrá el Mesías. ¿Dónde nació? En un pesebre. Ya lo sabemos. Bueno. A los 8 días circuncidado. A los 40 días lo presentaron llevando palomas, que era la ofrenda a los pobres. A los 12 años el Barbibá, que era la presentación para hacerlo hijo de la ley, le dieron una predicadita de 5 minutos, pero se demoró 3 días, porque traía la mera revelación. El Barbibá, después de 12 años lo escondieron. A los 30 años el Espíritu Santo viene sobre él, el bautismo de Juan, y a los 33 años y medio es colgado en un madero. ¿Dónde dice la Biblia que Jesús murió a los 33 años? En ninguna parte. Como tampoco dice hasta que la muerte los separe. No está en la Biblia. O que ayúdate que, bueno, no, pero que la hoja de un árbol no se cae si no es la voluntad de Dios. Yo he leído y yo no he encontrado eso en la Biblia. Y yo estudio y yo miro y yo no, y no está. ¿Por qué nos damos cuenta? Porque Jesucristo participó de 3 Pascuas. Y una Pascua era cada año para el pueblo de Israel. Por eso digo que murió a los 33 años y unos meses más. 33 años muere en la cruz. Pero el misterio está en Juan capítulo 19, que lo leíamos ahora. Así como su inicio, su manifestación en carne, fue por medio de agua y de sangre, el final de la manifestación de Cristo en cuerpo y en sangre, así como entró, así fue su final. Así se cerró ese capítulo. Juan capítulo 19. Vamos a leer el verso 26 y 27 para que veamos el testigo. Juan capítulo 19, verso 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Juan se fue a vivir con María. Entonces era Juan. Entonces, ¿qué dice el verso 34 y 35?
Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le salió ¿qué? Sangre. Y el que le vio da testimonio. ¿Y su testimonio es qué? Y él sabe que dice la verdad para que vosotros creáis. ¿Cómo, vamos así, cómo entró Jesucristo al mundo? Mediante agua y mediante sangre. ¿Y cómo fue el final de su manifestación en carne? Mediante agua, porque ahí el Señor murió. Murió Jesucito. Murió Jesús de Nazaret. Murió el carpintero. Murió el zarco. Primera de Pedro 3:18. Murió. Hasta allí. Las escrituras, hay que saberlas trazar. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que interpreta bien la palabra de verdad. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció muchas veces, una sola vez por el justo por para llevarnos a Dios. ¿Cuántos estamos en el Padre? Hace rato. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en la carne. ¿Muerto en qué? ¿Murió la carne en la cruz, sí o que no? ¿Y por qué lo seguimos todavía según la carne? ¿Por qué seguimos al Señor según? ¿Qué es seguirlo según la carne? Estudiar los evangelios y aplicar la ley que el Señor cumplió por nosotros. ¿Qué es seguirlo según la carne? Es no conocer su nombre. Segunda de Corintios 5:16. Esto está muy liviano, vamos a calentarlo más. Yo estoy abierto a alguna inquietud, una duda, nos podemos sentar. Este tema, esto es carpintería para uno. Uno puede enseñar, lleva años, seminario para pastores, para líderes. Usted sabe que aquí hemos hecho un trabajo en esta ciudad, está para Cristo. Segunda de Corintios 5:16. Ese es primera de Pedro 3:18, el otro texto ya lo leímos. Segunda de Corintios 5:16. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ¿qué? De modo que si alguno está en Cristo nueva, las cosas viejas, bendito el Señor. Si ve que la piedad, grande es el misterio. Romanos capítulo 7, verso 4. La unión hipostática es la unión de lo divino y lo humano en la persona de Cristo, pero la carne quedó ¿qué? Metida en lo espiritual, quedó absorbida en lo espiritual. Romanos 7, 4 al 6. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis del otro. ¿De quién? ¿De quién? ¿Seáis de qué? Del otro. Cuando la Biblia habla de otro, está hablando de tiempos. Tiempos. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ayer profetizado de Génesis a Malaquías y unos capítulos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, 300 profecías de él. Jesucristo es el mismo ayer, profetizado, anunciado. Hoy, cumplimiento. Nació según la carne, pero murió según ¿qué? La carne. Y resucitó según ¿qué? El Espíritu. ¿Sí lo leímos o no? Primera de Pedro 3:18. Y Romanos 8:11. Que el mismo Espíritu que levantó al Señor Jesucristo de los muertos, vivificará también nuestros corazones. Jesucristo es el mismo ayer, profetizado. Hoy, cumplimiento, nació según la carne, agua y sangre, la palabra, el espíritu y un cuerpo, pero también murió según la carne. Entonces sigue uno avanzando y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los
¿Cierto? ¿Cómo es la primera? Misterio de la piedad. Dios fue manifestado en qué? En carne. Justificado en el Espíritu. Recibido arriba en qué? Jesucristo es el mismo ayer profetizado, hoy en cumplimiento. Y recibido arriba en qué? Él es el Padre. Glorifícame con aquella gloria que tuve contigo desde Él. El Cristo, Apocalipsis 1, se le revela a Juan, es el Cristo glorificado. Y por allá, no sé, el texto dice, Rey de Reyes y Señor de qué. Mi pregunta es, ¿Él es Jesús de Nazaret? ¿Él es el carpintero? ¿Él es el Galileo? No, lo fue 33 años y medio. Lo fue, ya no lo es. Así uno se moleste. La palabra Jesús de Nazaret no aparece después de la cruz. No aparece. Jesucristo es el Señor. Cristo, Jesús. Jesucristo. Porque Jesús la parte humana y natural y Cristo la divina. Hasta el nombre del Señor ni siquiera lo sabemos. Uno dice, ¿saben el nombre de Jesús? Jesús es el panadero, el choladero, el ladrón, el atracador, cualquiera Jesús. Pero el Cristo es uno solo. Jesús es el Cristo, Cristo Jesús. Pero ahí dice Jesús, cuando habla de su naturaleza humana, claro que lo nombra como Jesús, porque para llegar a conocerlo como Cristo en espíritu, había que conocerlo en carne y seguir avanzando. Pero ya no le conocemos así, sino según el espíritu. Romanos 8:9 dice que el que no tiene el espíritu de Cristo no es de Él. Está apasionante. Vamos a seguir leyendo otro. Gálatas 4:4. Hoy quiero cerrar manifestado en carne y aclararlo, porque la idea era esa, aclararlo. Manifestado en carne. Bueno, aquí tengo Juan 14:9. La unión hipostática. Aquí yo le escribí la unión hipostática. Este es otro tema, para ahí se explica todo, la naturaleza divina, la humana, en el Señor Jesucristo. Juan 14:9. Jesús le dijo, estando en su condición de hombre, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos el Padre. O sea, ¿cuál fue la misión de Él? Si usted lo mira, fue mostrar a quién, al Padre. Y no le anoté la otra, pero usted la conoce. Juan 14:6. Yo soy. ¿El yo qué? Soy. Dios se manifestó, Dios se metió en un carpintero. 33 años y medio. ¿Sí o no? 33 años y medio. Murió, pero resucitó en el Espíritu. Siempre que leemos los evangelios, damos gloria a Dios por esa obra maravillosa. Gálatas 4:4 dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, su Hijo, el mismo Señor, nació ¿qué? En la carne. En la carne. Nacido bajo la ley. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ya el Cristo profetizado vino a cumplir. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, en cumplimiento y de siempre, el glorioso, el eterno, el Rey de Reyes. Envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Vamos a leer otro, Hebreos 2:14, que este es bien poderoso. Y mire que fue mediante carne que cogió al diablo y lo tiró al piso. Hebreos 2:14. Hebreos capítulo 2, verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, usted y yo, ¿cuántos somos hijos de Dios? Él también participó de ¿qué? De lo mismo. ¿De qué? De carne y sangre. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ay, poderoso. Hebreos capítulo 10, versos 5 al 9. Dios fue manifestado en carne. Eso es lo que ya estamos, vamos a cerrarlo hoy. Faltaba aclararle su entrada. Aquí habla. Este hubiera sido el primer texto que tendríamos que leer. Mire lo que dice Hebreos 10, 5 al 9. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, o sea, el mismo Cristo, entrando en el mundo,
sacrificio y ofrenda, mas me preparaste. ¿Qué le preparó el Señor? ¿Qué? Cuerpo, porque no quería sacrificios y ofrendas. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el libro del rollo está escrito de mí, diciendo primero sacrificios y ofrenda, holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley o sacrificio, hermano, que usted que se arrodilló en maíz, que le dio 10 vueltas, bueno, igual cada uno en su película. 9. Y diciendo luego, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Haga un alto. Si usted mira en la página 3, habla el misterio de su voluntad, porque la voluntad de Dios fue un misterio. He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, o sea, ya esa manifestación en carne, para establecer esto, ¿qué? Último. Quita lo primero para establecer lo último. Y vamos a cerrar con Primera de Juan, capítulo 4, verso 1 al 3. Usted va a encontrar en el Nuevo Testamento, en Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, usted va a encontrar a Jesucristo, Jesús, para que en el nombre de Jesucristo, Filipenses 2:11, se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Él no es el carpintero, Él lo fue. Él no es el Galileo. ¿Usted sabe qué es gentilicio? Luis de Cali, gentilicio. Luis de Cali, yo caleño, va a una otra ciudad. Yo caleño, gentilicio, porque lo identifican de una ciudad. Jesús de Nazaret. Yo sé que estos son verdades que confrontan, porque yo oré años, Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, fuera. Pero ahora en Cristo, glorificado, resucitado, victorioso, digo, en el nombre de Jesucristo soy más. Y todos lo sujetaron debajo de mis. Todo. Efesios 1, 21 al 23. Todo lo sometió bajo los pies de la iglesia y la iglesia la puso por cabeza. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. Y donde Él está, está su iglesia. La iglesia de Cristo es una iglesia ni débil, ni enclenque, que el enemigo, que cuál. La ignorancia sería, porque Mateo 16, 18 dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Primera de Juan capítulo 4, verso 1 al 3, porque es de cuidado. Este texto es de cuidado. Vamos a cerrar este punto dejando ese consejo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son. No creáis a todo espíritu. En ese tema de los espíritus, eso es poderoso. No creáis a todo ¿qué? Espíritu. Vamos a leer y cerramos probando espíritus. Vamos a probar el espíritu de este ministerio, el espíritu del que está predicando en este lugar. Vamos a ver con qué espíritu viene. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque poquitos, muchos falsos profetas han salido. En esto conoce el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Es el misterio de ¿qué? De la piedad. Dios fue manifestado en ¿qué? En carne. Pero entonces dígamelo y enséñemelo. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu de ¿qué? Del anticristo, que se opone, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor el que está en vosotros, que es el espíritu del Señor, que es el Señor Jesucristo, que el que está en el mundo. 6. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad. ¿Y el espíritu de qué? De error. Entonces hay que probar los espíritus. Cerremos ahí. La otra semana miramos justificado en el espíritu, vindicado. Porque hay que mirar cuando nació, cuando lo bautizaron. Eso es poderoso. El Señor Jesucristo en su... Él tenía las dos naturalezas, la unión hipostática, la divina y la humana. Era 100% Dios y 100% hombre. No era mitad Dios y mitad hombre, no. 100% Dios.
y 100% hombre. Yo soy, zum, pa'l piso todo el mundo. Yo soy. A Moisés, ¿qué le dijo? Moisés le dijo, ¿qué le dijo a Faraón? Dígale que el yo soy lo envía. Yo soy. Se lo va a decir en muñequitos. Clark Kane, ¡pum!, ejecutivo. La ciudad en peligro. ¿Quién salía? ¿Ah? Superman. Superman lo escribió un judío, por si no sabía. El libreto de Superman, un judío. Los judíos. Ay, ay, ay. ¿Sí lo entendió o no? En muñequitos. Ya dibujado y con plastilina, tendríamos que estar así, ¿verdad? Ah, el pastor Luis está diciendo 3 Jesuses. Está diciendo que Jesús de Nazaret no va más. Yo no estoy diciendo. ¿Usted no lo leyó? De manera que aquí en adelante a nadie conocemos según. Y si a Cristo lo conocimos en la carne, ya no lo conocemos. ¿Sí está leyendo o no? Vino mediante agua y sangre, pero la manifestación en carne terminó mediante agua y mediante sangre. Aquí hay 3 espíritus. Aquí está el espíritu de verdad, que es el espíritu de Cristo. Pero aquí está el espíritu del anticristo y aquí está el espíritu de error. Hay que discernir qué espíritu. El espíritu santo no está demonio en nosotros, él nos da el discernimiento. Sino que si uno vive al revés en lo del alma. Vamos a leerlo con Biblia en la mano y cerramos. Romanos capítulo 8. Vamos a probar los espíritus. Romanos capítulo 8. Versículo 15. Romanos 8:15. Quiero compartirle esta parte, en algún tema lo tocamos aquí un domingo, pero quiero recordarlo porque yo estuve hoy casualmente estudiando este tema, entre ayer y hoy mirando, probando los espíritus y me encuentro con estas verdades. Romanos 8:15. Pues no haber recibido el espíritu ¿de qué? ¿El espíritu de qué? Para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. O sea, hay un espíritu de esclavitud. ¿Qué hace el espíritu de esclavitud? Hace que la gente viva en temor. Ese es el espíritu del sistema religioso. Si usted es cristiano y usted se siente esclavo, usted no tiene el espíritu de Cristo. Si usted es cristiano y usted tiene temor, usted no tiene el espíritu de Cristo. No lo tiene. Pastor, ¿verdad? Estamos cerrando, probando los espíritus. Dejen que probar. Usted sabe que es que Superman, Supercristo, el legado que nos dejó fue que nos dio su espíritu. Tome, le doy el mismo espíritu que me dieron a mí, vea. Tome, se los paso, vea. Sopló el Señor una sola vececita, pero en Pentecostés les metió. Le doy el mismo espíritu. ¿Cuál es? Isaías 11:2 y 3. Espíritu del Señor, de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de entendimiento y de temor. El espíritu no solo en sus atributos. Se los doy mi espíritu. Si tengo el espíritu del Cristo, lo que le iba a decir ahora es que él como Dios no hizo un solo milagro, ni uno solo. Todo lo hizo fue como hombre. Pero hombre vindicado ¿en qué? En el Espíritu. Lo hizo bajo la unción verdadera del Espíritu Santo, no como Dios. Porque si Cristo como Dios hace un milagro, muere en la cruz y resucita, el diablo dice trampa. Dice el diablo trampa, me hicieron trampa. Pero ¿cómo así, diablo, te hicimos? Sí, me hicieron trampa, Dios es tramposo. ¿Por qué que hicimos ahí los dos? Estamos en una apuesta los dos. Y por allá en Génesis 3:15, Dios me dijo, pondré enemistad entre tu simiente, le dijo a la culebra, y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer te va a dar en la cabeza, como David a Goliat, y Cristo al diablo le cortó la cabeza en la cruz. El diablo está sin cabeza, pero por ignorancia la gente cree que es grandísimo. Como Israel con Goliat, que es una figura de un cuadro. ¿Cómo está el pueblo de Israel con Goliat? Cristiano que ande hacia el diablo, hermano, es que el enemigo ha levantado. ¿Contra quién?
Si Mateo 4:11 dijo, Satanás, el Señor tu Dios adorará y a él solo, ¿qué? El diablo a la iglesia hacerle daño. ¿A cuál iglesia le va a hacer daño el diablo? ¿A cuál? Si Mateo 16:18, las puertas del infierno no prevalecerán contra qué. Y se le reveló Cristo a Pedro. ¿A quién? Pero ya uno no se entretiene peleando con un derrotado. Es destapando al vencedor. ¿A quién se le grita y se le hace barra? ¿Al que pierde o al que gana? ¿O usted cree que le faltó algo a Cristo? Dios fue manifestado en carne. ¿Consumado qué? Ay, Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, clavándola en la cruz. Colosenses 2:15, y despojando los principados y las potestades las exhibió públicamente, triunfando sobre ellas. Y Hebreos 2:14 lo leímos, mediante carne cogió al diablo y lo destruyó y lo despedazó. Pero ¿qué le quedó al diablo? La enana, una hija que llama Enana. Juan 8:14. La mentira. ¿Padre de qué? Y segunda de Corintios 2:11. Temo que la serpiente con su astucia que engañó a Eva con mentira, ahora los engaña a usted. Y la iglesia anda entretenido con el evangelio del diablo. Güey, el diablo, ¿cuál diablo? ¿Cuál diablo? El que sometieron bajo los pies de la iglesia. Usted tiene que ver qué espíritu tiene. Andar en esclavitud y temor en el espíritu de Cristo. Piedad. Vamos a leer otros espíritus, ya para cerrar. Primera de Timoteo 4:1. La verdad me estoy reservado, no voy a amagar, se lo voy a decir, así le gripa esta semana. Usted viene a estudiar la palabra de Dios, este es el nivel que enseñamos aquí la palabra de Dios. Y usted tiene que saberlo. Romanos 11:8, ya se lo voy a decir. Mire Dios mismo, es el mismo Dios. Mire lo que está pasando. Romanos 11:8. Este lo tenía guardadito por ahí. ¿Será que lo digo? Pero yo creo que tenemos el Espíritu de Cristo, que es el que nos da testimonio de la verdad. Romanos 11:8. Como está escrito. Dios les dio un espíritu de ¿qué? De estupor. El mismo Dios los tiene confundidos. Ojos con que no ¿qué? Vean. Y oídos con que no oigan. Hasta el día. ¿Hasta el día de qué? Ahí. Dios les dio espíritu de qué? Eso está recordando Isaías 29:10. ¿Quién confundió la lengua en la Torre de Babel? Dios. Dios los puso a hablar diferente. Ya nos entendían, pal piso esas torres. Espíritu de esclavitud, espíritu de estupor. Primera Timoteo 4:1 y cerramos. Perdón, Primera Timoteo 3:16. Con lo que empezamos cerramos. Primera Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado, justificado en el Espíritu, visto, predicado, creído en el, recibido arriba. Poderoso, hagamos un alto. Examen para los que están estudiando teología. ¿Qué es el contexto literario? Los versículos ¿qué? Anteriores y los posteriores a lo que estamos leyendo. ¿Qué estamos leyendo? ¿El misterio de qué? Quiere decir que lo que voy a leer va en el mismo tema. La misma idea. Primera Timoteo 4:1. Pero el pastor Luis dice claramente. ¿Quién? ¿Cuál? El de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor. Espere que me ha olvidado algo. ¿Cuál es el primer espíritu que vimos? Bueno, allá empezamos por el de error y el anticristo. El espíritu de esclavitud, ¿sí o no? Romanos 8:15. De esclavitud, ¿para estar otra vez en qué? Temor. Segunda de Corintios 3:17 dice, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Libertad. La esencia del Evangelio de Cristo es que yo soy libre del pecado, de las tinieblas, del diablo, de la maldad, de la condenación, de la culpa. Libre. Esa es la esencia del Evangelio. Si el Evangelio a mí no me liberta y vuelve una carga, eso ya es religión.
Mateo 23, 4 y 5, a los religiosos les dice, atan cargas difíciles e imposibles de llevar, y estos religiosos ni con un dedo quieren moverla. Mateo 11, 28 y 29, sabiduría divina, Cristo, vengan a mí los cargados, yo los haré descansar. Mi yugo es fácil y ligera mi qué. Mi carga, el evangelio es fácil y es ligero, es liviano, esto es una fiesta. Porque es que tú no estás cargando a Cristo ni la cruz, Él la cargó por ti. El evangelio es Cristo cargándome a mí en reposo, en victoria, en gozo, en sabiduría, en bendición. Pero sígalo cargando. La obra de Dios, ¿cuál? Si un día Usas echó el arca al hombro y se murió, calvo. Le cayó en los dientes, para el piso, muerto. Cargando a Dios. El evangelio verdadero es Dios cargándome a mí. Y Dios te guía, Dios te lleva y lo disfrutas, te deleita, orando, estudiando la palabra, congregándote, dando testimonio, dando fruto. Pero cargar a Dios es espíritu de esclavitud. Y primera de Juan 4:18 dice que el que está en temor no ha conocido el amor de Dios. Si usted es un cristiano temeroso, usted no tiene el espíritu de Cristo y usted no conoce el amor de Dios. Y lo dice mi Biblia, ¿no? Hermano, no, hermano. Tiene que estar firme, tiene el espíritu de Cristo. Ahí eso le voy a decir ahora y me va a pasar, ahora sí termino. El espíritu dice claramente, o sea que esto es, que en los postreros tiempos algunos apostatarán, negarán la fe en la obra de Cristo, la palabra. ¿Escuchando a qué? ¿Espíritus qué? ¿Y a doctrina de? Bueno, entonces está el espíritu de esclavitud. Está el espíritu de, ¿qué dice aquí? ¿Espíritu qué? Engañadores. El espíritu de estupor, ni con plastilina, hermano. Hay gente ni con una bolita, mira, Cristo murió y resucitó. Yo no creo. Mira, Antiguo Testamento, sacrificio, Nuevo Testamento. El antiguo Cristo lo cumplió y lo reformó y nos trajo una gloria mayor. No entendí. Mira, espiritual mi cuerpo, no entendí. Yo no le entiendo a ese pastor. Eso dice que 3 Jesuses, que 4 Cristos, que María. Yo no le entendí. Y está bien. Dios mismo lo pone. Porque hay gente que anda buscando ¿qué? Es otras cosas. No entendí. Sigamos en el orden. Primera de Juan 4:3. Espíritu anticristo. Filipenses 3:18 dice, lo he dicho muchas veces llorando. Vamos a leerlo. Que hay muchos por allí que son enemigos de la cruz de Cristo. Filipenses 3:18 y 19. Enemigos. Yo no me quiero hallar en ese lugar. No quiero estar en esa posición. Cada uno de estos espíritus, mire, influencias sobre la vida. Un espíritu habla de una influencia. Un gobierno, una guianza. ¿Qué espíritu tenemos? Porque por ahí andan poquitos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, de la obra de Cristo. El fin 19, de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, o sea, el Dios de sus propios deseos, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo celestial. ¿En lo qué? ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a Pedro por allá en Mateo 16:22? ¿Qué le dijo? Apártate de mí, ¿qué? A Pedro le dijo, vos un demonio, apártate de mí, ¿qué es? Porque pone la mira en las cosas de acá, la de la tierra, la de los hombres. A Pedro lo confrontó. Pero después Colosenses 3:1-3 dice, busca las cosas donde está Cristo sentado, donde hemos resucitado. Porque nuestra vida está escondida con Cristo. Ahí probamos un poquito los espíritus, porque a mí me cuesta decirle una idea y no explicársela, dejarle vacíos, dejarle allí. Vamos a darle gracias a Dios. Estos temas pues realmente son necesarios para este tiempo, es destapar a Cristo, los tiempos de Dios, su palabra. Alguna inquietud puede acercarse a nosotros y podemos aclarar algunas cosas. Yo le invito a que se ponga de pie. Le demos gracias a Dios. Soberano Rey, te honramos en Cristo Jesús, Padre. Gracias. Tu palabra dice en Colosenses 3,
18 y 19, Señor, que tú le diste a Cristo toda potestad para la gloria de Dios Padre, Señor. A ti te plació darle, que en él habitase, Señor, toda la plenitud de la deidad. Gracias. Porque por Mateo 28, 16 al 20, él dijo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. Gracias, papá. Gracias, soberano Rey, porque es por Cristo que podemos conocerte. Y es por tu Espíritu que nos destapa Cristo, que nos reargulle de pecado, de incredulidad, que nos revela la justicia, la obra de la cruz y el juicio, la derrota de las tinieblas, del pecado, del diablo, de la maldad. Hoy te damos gracias. Dale gracias al Rey. Dile, Señor, gracias. Yo hoy me siento un privilegiado, una privilegiada de conocer tu palabra, tus verdades. Como dice Proverbios 4:27, guárdanos en Cristo, que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda. Pero también como dice, Señor, Dios, primera de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a lo que está escrito. Que sea tu palabra, por encima de la tradición de los hombres, por encima de los programas de los hombres. Tu palabra, Señor, es lo que necesitamos. Es tu palabra de verdad. Un evangelio verdadero para hombres y mujeres verdaderos, Rey. Un evangelio transformador de sinceridad, Señor, donde podamos cada día ir creciendo y madurando a la imagen de Cristo. Hoy te damos gracias. Gracias por este misterio, por esta grandeza, donde cada día, Señor, tu palabra destapa ese plan eterno, ese plan salvífico, Dios. Esa voluntad, ese misterio de tu voluntad. Gracias, Rey. Gracias, soberano Dios. Hónrale. Dale gloria. ¿Por qué no le agradeces a Él? Solo para ti es la gloria. Tu palabra dice en Filipenses, Señor, 2:11, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Gracias, Señor. Te damos gracias por este tiempo. Gracias por la obra que has empezado en nuestras vidas y que cada día estás perfeccionando, como dice Filipenses 1:6. Dile gracias, Señor. Palabras de gratitud, de agradecimiento como hijos. Danos cada día, Señor. Tu palabra dice que los hijos no mendigamos, los hijos no pedimos. Señor, los hijos ya tenemos, los hijos agradecemos. Somos hijos, somos herederos, somos coherederos, Rey. Y aunque en lo natural, yo quiero decirte algo. Uno vive al revés, gobernado por el alma, por el cuerpo, por el mundo, por el sistema. Cuando el reino viene a traer el orden es desde lo espiritual. Y a veces uno cree que porque tiene escasez en lo material o dificultad en lo material, uno se cree pobre. Si la riqueza es la piedad. Los hombres de Dios murieron sin un carro, sin una casa. Pablo se murió siendo multimillonario, lo entregó toda la causa. Y Pablo se murió con una chaqueta vieja, con unos libros viejos y una Biblia vieja. Segunda de Timoteo 4:13 dice, Pablo, esa fue la riqueza de él, materiales, pero murió en Cristo y con Cristo trastornando el mundo entero. Pedro lo dejó todo. Mateo lo dejó todo por seguir a Cristo. Tal vez tú y yo en lo natural estamos viviendo el proceso y el tiempo más difícil de nuestra vida. Pero yo quiero decirte de parte de Dios que Dios te puede destapar su realidad. Y la realidad de Dios es que este es el mejor tiempo de tu vida. El mejor tiempo de tu vida. Lo vivió José en la cisterna. Lo vivió José en la cárcel. Lo vivió Moisés en el desierto. Lo vivió David en la cueva de Adulán. Los mejores tiempos. Lo vivió Job cuando perdió sus hijos, cuando perdió sus bienes, cuando perdió su salud. El mejor tiempo que vivió Job. Lo vivieron los apóstoles. Lo vivieron los cristianos verdaderos del primer siglo. Cuando los amarraron y los quemaron vivos. Cuando los traspasaban con una espada. Cuando los tiraban a los leones, cuando los llevaban presos y les quitaban sus bienes por la causa de Cristo. Era el mejor tiempo para ellos, donde podían conocer verdaderamente a Dios, donde Dios se manifestaba a ellos de una manera gloriosa, donde le podían ver el rostro de Dios en sus vidas, podían ver la gloria y el poder de Dios. Oh, pero en la comodidad natural y material no pasa nada. No pasa nada, pero qué poderoso es saber que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Hoy te damos gracias, Rey. Proclama a Cristo. Cristo es la perla de gran precio. Por eso Pablo, cuando halló a Cristo, todo lo tuvo por basura, por ganarlo a Él, por conocerlo a Él, por tenerlo a Él, porque Él se formara en Él. Por eso dijo, todo lo tengo por basura. Otra versión dice, todo lo tengo por estiércol, para ganar a Cristo, para ganar a Cristo. Cristo es tu mayor tesoro.
tesoro. Cristo es tu mayor tesoro, y desde lo espiritual, desde tus posiciones, gobernamos lo natural y gobernamos lo pasajero. Hoy te damos gracias, Rey. Gracias. Dale gloria al Rey. Dale gracias a Cristo. Dile, Señor, yo quiero que tú seas mi verdadera pasión, mi fundamento, mi Señor. Que tú eras mi riqueza, mi perla de gran precio. Tu palabra dice en 2 Corintios 4:7 que tenemos este tesoro que es Cristo y este evangelio glorioso en estas vasijas de barro. En estas vasijas de barro, Rey, para que el poder y la gloria y la excelencia sean tuyas y no de nosotros. Hoy te damos gracias. Honra a Cristo con un fuerte aplauso. Amén y amén.